Bienvenidos al siguiente video. En el siguiente video vamos a mostrar lo que es un backup, restore y migración de la base de datos. En este caso vamos a estar utilizando Postgres para el backup y el restore y vamos a migrar una base de datos desde Postgres a MySQL, el Workbench. Bueno, para comenzar, pues tenemos nuestra base de datos escuela, la cual en este momento tenemos vacía. No tenemos absolutamente nada en ella, está como nueva. Y vamos a proceder a vaciar información en ella para poder ver las diferentes funciones que acabamos de mencionar. Primeramente vamos a crear una tabla alumnos dentro de la base de datos. Está creada la tabla alumnos. Insertamos la información. Vamos a agregar 5 rows. Aquí está la información donde tenemos a Fernando, Jorge, Axel, Rafael y Carolina, que vamos a agregar a la tabla alumnos. Y pues en orden consecutivo el ID. Vamos a agregar otra tabla que se llame profesores y es muy parecida a la tabla anterior, con la diferencia de que el ID tiene un nombre diferente. Esto simplemente para diferenciar. Agregamos otros 5 rows en ella, en este caso Benjamín, Pablo, José, Abraham y Cristina. Comprobemos que se haya agregado correctamente la información. En nuestra tabla alumnos tenemos a nuestras 5 personas y en la tabla profesores también tenemos a nuestras 5 personas. Bueno, comprobemos que las tablas estén, efectivamente están nuestras tablas en nuestra base de datos escuela. Para poder hacer nuestro backup tenemos que abrir nuestro CMD, símbolo del sistema, como administrador, con derechos de administrador, privilegios, como le llamemos. Y pues una vez estemos aquí vamos a acceder a nuestra carpeta. ¿A qué carpeta? Bueno, pues para ello vamos a ir a nuestro disco local, archivos de programa, PostgreSQL, nuestra versión de Postgres que estamos utilizando. Y buscamos donde esté bin. Ok, estamos en bin. Y esta aquí es una prueba anterior, la voy a eliminar para efectos de este video. Y vamos a copiar nuestra dirección del bin. Es aquí donde tenemos que acceder. Ok, ponemos cd y nuestra dirección. Ahora, vamos a proceder a utilizar el pgdum para hacer nuestro backup. En este caso le estoy diciendo que del localhost, del servidor que tenemos nosotros ahorita, haga desde la base, perdón, sí, desde la base de datos escuela, haga un backup que se llama escuela.sql. Ejecutamos el comando, nos pide contraseña, ponemos la misma contraseña con la que accedemos a nuestra base de datos y se ha creado. Vemos que aquí está. Habíamos borrado el ejemplo que teníamos anteriormente y aquí tenemos nuestro backup ya creado. Ahora, para poder nosotros ver el vaciado de ese backup donde lo vayamos a poner, vamos a crear otra base de datos que se llama escuela 2. Se ha creado correctamente la base de datos, comprobemos eso. Teníamos 2, tenemos 3 y buscamos escuela. Vemos escuela, vamos a buscar en esquemas y veamos que esta base de datos está vacía. Ahora, vamos a utilizar este backup para llenar esta base de datos que hemos creado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con otro comando que tenemos aquí. En este caso es psql espacio -h localhost, el puerto 5432 y vamos a crearlos en el usuario Postgres, desde el usuario Postgres, perdón. El backup que tenemos es escuela.sql y lo vamos a vaciar en la base de datos de escuela 2. Nos pide contraseña, agregamos nuestra contraseña y pues, se ha creado. Vamos a comprobar esto refrescando nuestras tablas y viendo que efectivamente se vació la información que teníamos en nuestra base de datos escuela a escuela 2. Podemos comprobar la información que habíamos agregado anteriormente en ello con un query tool. Vamos por nuestro select. Ejecutamos el comando select y vemos que la información es la misma que teníamos en
nuestra información. Perdón, cuando hicimos nuestro backup. Comprobamos también la de la siguiente tabla, la de profesores, y vemos que también la información está correcta. Bueno, pues ahí tuvimos la creación de nuestro backup y el restore de ese backup a una base de datos. Para lo siguiente vamos a hacer una migración de nuestra base de datos escuela desde Postgres a MySQL en el Workbench. Para ello, pues tenemos aquí nuestro Workbench ya conectado y vamos a crear una base de datos que se llama escuela, de forma que vamos a vaciar nuestra base de datos desde Postgres aquí en esta base de datos del MySQL que se llama escuela. Veamos que esta pues no tiene tablas, refrescamos para comprobar, no tiene ninguna tabla. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar este programa de ayuda, esta herramienta que nos va a permitir hacer esa migración. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos y escogemos primeramente, ya que lo hayamos abierto, nos va a venir de esta forma. Esta es una prueba, es un software de paga, pero vamos a estar utilizando la prueba para efectos didácticos. Ok. Abrimos nuestro programa, seleccionamos desde dónde vamos a crear esa migración, desde dónde vamos a hacer esa migración, en este caso desde el gestor PostgreSQL. El server es localhost en el puerto 5432 que viene por defecto. El username es Postgres y la contraseña que es la misma que habíamos puesto a la hora de hacer el backup. La base de datos se va a llamar escuela y el esquema es public. Vamos a ver eso del esquema. El esquema lo encontramos aquí en escuela y pues es public. Aquí lo tenemos en esta parte de la izquierda. Ok. Y le damos next. Ahora en MySQL vamos a poner igual localhost. Este es el puerto por defecto de MySQL. El username que yo tengo en este caso es root. Y el password, pues puse el mismo, pero tengo el mismo para las dos bases de datos. Y la base de datos a la que vamos a descargar esa información desde el PostgreSQL es escuela. Entonces damos next. Vemos que nos da la opción de poder seleccionar las dos tablas. Las seleccionamos y damos next. Submit. Aquí nos dice que es una versión de prueba, por lo tanto se va a llenar con un campo adicional nuestras tablas. Y listo. Aquí lo hice 2 veces, no hay ningún problema. Y vemos que pues, tenemos nuestra base de datos. Vamos a hacer un reload, un refresh. Y ya tenemos nuestras dos tablas creadas. Vamos a hacer uso de la escuela, de la base de datos. Y vamos a hacer un select a nuestras tablas que provienen desde Postgres. Como vemos, siguen siendo los alumnos en la tabla de alumnos, pues tenemos los alumnos que habíamos ingresado desde Postgres. Tenemos este que es Real, ya que la herramienta que estamos utilizando es de prueba. Podríamos pagar por ella, pero de momento nos sirve para poder hacer esa prueba. Y en profesores, pues podemos observar que de igual forma pues se ha migrado correctamente la información desde la base de datos de Postgres a MySQL. Por este video sería todo y muchas gracias por ver.